planes tenemos? Sí, eso ya está, ¿no? Buenas, buenas, gracias por vuestra paciencia y bueno, y gracias a todos por estar aquí. Especialmente quiero dar las gracias a Almudena, que nos ha recibido una vez más en su casa, que es la casa de todos los madrileños, que es el Ayuntamiento, a la Unión de Ciudades Capitales, que desde el principio, cuando hace 2 años fuimos a hablar con ellos, mostraron no interés, sino un gran entusiasmo y sobre todo una gran complicidad por todo lo que tiene que ver con Iberoamérica, con esas ciudades capitales. Nos transmitieron esa ilusión y este es el segundo año que estamos aquí. También quisiera agradecer a Fernando por darle el tostón durante todo el año, a Ana, que también forma parte de la Unión de Ciudades Capitales y Iberoamericanas. Y bueno, pues deciros que estamos en un lugar emblemático, en un lugar maravilloso, que luego vamos a tener la oportunidad de conocer más en profundidad y contaros un poco, sobre todo Almudena, por qué hemos elegido este tema este año, la expedición Balmis, Albán y Zendal, y qué es lo que vamos a hacer resumidamente con los jóvenes para que tengáis una idea aproximada. Hemos elegido esta expedición porque es el 220 aniversario y sobre todo porque creemos que muchas veces pasan desapercibidas este tipo de momentos históricos. Hay otros que son muy destacados, pero generalmente las expediciones humanitarias y científicas han quedado como relegadas y muchas veces olvidadas como esta. Entonces queríamos hacer un homenaje a toda esa gente que salvó millones de vidas, porque no hay que olvidar que la viruela era en aquellos momentos pues una epidemia mortal que asolaba no solo Europa, sino América. Y las noticias de América eran muy inquietantes porque la población sufría mucho esta situación. Y la expedición que monta Carlos IV con Balmis, pues es la que, digamos, va a ser esa expedición, la primera expedición humanitaria de la historia, el primer concepto de salud pública global, y sobre todo va a significar el momento de la historia en la que un Estado, por ejemplo, la corona española y sobre todo Balmis, que es el promotor de esa expedición, plantea hacerlo no solo en los territorios de ultramar, sino también en Filipinas y posteriormente en China, dando la vuelta al mundo, como bien sabéis, y llegando a Lisboa en 1806. Y hemos elegido a tres grandes personajes de esa expedición. Uno, que es obviamente Balmis. ¿Por qué? Porque Balmis tiene mucha relación con Madrid. Vivió y murió en Madrid. Aunque él era alicantino, él estuvo aquí, él vivía aquí, en Madrid, de aquí salió hacia La Coruña. Y también queremos reivindicar que 10 niños expósitos de la casa de expósitos que estaba en la calle de Atocha fueron a La Coruña ya portando esa vacuna de la viruela. Y de esos 10 niños, 4 formaban parte de los 22 que fueron a América. Y a veces solo se habla de los niños vacuníferos que eran gallegos, pero no es así. Había 4 madrileños, yo creo que eso es importante destacarlo. Después, Balmis también generó una innovación tecnológica pionera en aquella época, porque hasta entonces se trasladaba la vacuna o en hilos o en unas probetas que, dadas las condiciones del viaje, pues perdían calidad y sobre todo no inmunizaban de verdad. Y a él se le ocurre la gran idea de llevarlas hombro a hombro con esos niños que son los portadores de la vacuna y es un poco lo que queremos trasladar con esta expedición, es que nuestros jóvenes iberoamericanos sean también portadores de una vacuna diferente, una vacuna contra la intolerancia, una vacuna contra la pobreza, contra el cambio climático, contra todos aquellos grandes retos de la humanidad, y que sean ellos esos portadores de esa vacuna y se la inoculen a otros jóvenes o que en sus propias localidades sean capaces de transformar, porque no olvidemos que ellos están aquí porque han conseguido una beca, es decir, han hecho un esfuerzo, han intentado hacer un proyecto para mejorar su entorno local y hacerlo más saludable, más solidario,
más humano. Y entonces esa es uno de los pilares que nos han motivado a realizar esta expedición. Vamos a pasar por muchos sitios que tienen relación con la expedición. Alicante, obviamente, porque es donde nace Balmis. Y allí vamos a estar en la reserva de Tabarca, que es la primera reserva marítima de España que se creó y que tiene una gran biodiversidad y unos recursos marítimos que van a estudiar nuestros jóvenes con profesores, con biólogos, para que se den cuenta de la importancia de los fondos marinos y de la necesidad de protegerlos. Vamos a trabajar también otro momento histórico muy importante, que es el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, que es un ingeniero naval, un militar español, que fue con Le Condamine a una expedición científica para medir la mitad del mundo, el meridiano de la mitad del mundo, y demostró que los polos estaban achatados. Esos son también momentos de la historia muy importantes. Y vamos a ir a su casa en Novelda, pues nos pilla justo en ese camino hacia las tierras de Cataluña, porque también vamos a hacer un homenaje a Salvani, que era el subdirector. Salvani era el subdirector de la expedición, nació en Barcelona, pero se crió en Lérida, y queremos destacar también su figura porque Balmis, con buen criterio, divide la expedición en Puerto Rico, porque la epidemia era tan grande, moría tanta gente en América, que tuvieron que dividirse. Eso no estaba previsto. Y entonces Salvani se fue hacia el sur de América, y Balmis siguió hacia Mesoamérica, Filipinas, China, y luego llegó a Portugal dando la vuelta al mundo. Y este médico cirujano también, Salvani, estuvo durante más de 18.000 kilómetros, durante 7 años, vacunando con niños, no solo los niños que llevábamos de Madrid y de La Coruña, sino con miles y miles de niños que fueron haciendo de uno a otro ese hombro a hombro y fueron trasladándose la vacuna que salvó a tantísima gente y que a veces, pues, de una manera, pues por el olvido, el paso del tiempo, pues es poco recordada. Yo creo que merece mucho la pena. Luego tenemos el otro gran personaje, que es un elemento que yo quiero destacar, que es Isabel Zendal. Isabel Zendal, que tenemos un hospital en Madrid que fue durante el COVID un referente para la vacunación, pues es la primera enfermera en una misión internacional, según la Organización Mundial de la Salud, en una misión internacional humanitaria. Pero es que además Isabel Zendal era la única mujer que participó en esa expedición. Entonces, su labor fue única, indispensable, fue extraordinaria. Tuvo que controlar y sobre todo mantener a 22 niños, 8 de ellos menores de 3 años, que no sabían ni andar, en un barco, imaginaos, la María Pita, una corbeta, navegando por el océano, con unas dificultades extremas, con un ambiente muy fuerte, porque la marinería, pues casi todos, no todos eran hombres, y entonces ella mantuvo ese grupo, mantuvo esa unidad, cuidó de ellos, les instruyó, incluso aprendió a vacunar, y para nosotros es una persona que fue un pilar fundamental para conseguir el éxito. Lo fue de tal manera que Balmis la cita cuando escribe al ministro Caballero, diciéndole al final que su expedición no hubiera sido posible sin la labor de Isabel Zendal. Entonces, bueno, pues ese espíritu femenino, que a veces queda un poco relegado, como bien sabemos en la historia, o no se destaca y solo se tiene en cuenta, pues, quien la dirigía, ¿no? Pues queremos reivindicarlo también. Y la figura de los niños. Los niños eran expósitos, eran niños que eran abandonados a su suerte y que eran recogidos en las casas de expósitos o inclusas que se llamaban, y bueno, pues eran personas que no tenían familia, que solo tenían la oportunidad de sobrevivir en esos lugares y que fueron los responsables del éxito también, y también han quedado un poco en ese segundo plano. Así que bueno, con este planteamiento y con esta filosofía de ser los portadores, ¿verdad?, de esa vacuna que ahora os toca a vosotros, ese hombro a hombro, ese brazo a brazo, que queremos que trasladéis a vuestras localidades, a vuestros entornos, a vuestros amigos, que seáis ese motor de cambio, que seáis sobre todo esa capacidad de transformar vuestras realidades, hacerlas más humanas, más sostenibles, y sobre todo, pues que tengáis en cuenta todos esos grandes retos a los que vais a afrontar. Así que daros las gracias a vosotros, Almudena, por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más y de poder llevar a cabo este proyecto. Así que muchísimas gracias y a seguir vacunando, que es lo mejor. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos al Ayuntamiento de Madrid, la casa de todos los madrileños
que además sabéis que en Madrid solemos decir una cosa, que es que cuando uno llega a Madrid ya se convierte en madrileño, nos da igual de dónde viene, de dónde haya partido, por qué haya venido, así que desde hoy sois todos también madrileños en una aventura que iniciáis hoy aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en la capital de España, casi muy cerquita del kilómetro cero, que lo tenemos en la Puerta del Sol. Así que en nombre del alcalde de Madrid, pues daros la bienvenida, a la que espero que sintáis siempre como vuestra casa, porque así siempre acoge Madrid, con los brazos abiertos, y más a vosotros en este espíritu que hoy iniciáis con esa expedición de vacunación tan importante que decía Jesús. Yo creo que en estos momentos nada más importante que vosotros, los jóvenes, pues sigáis impulsando ese espíritu de querer conocer, de querer tener siempre referentes como tan apasionantes como nos ha contado Jesús, que son importantes para luego los proyectos de vida que vais a tener cada uno y que vais a desarrollar. Así que muchas gracias, lo primero a Jesús Luna, director de este proyecto, por ese entusiasmo, por tus amables palabras siempre y tu introducción. Es una maravilla comprobar el cariño que siempre pones en este proyecto y tu profesionalidad como docente, que realmente hace que todos queramos unirnos a esta expedición, ¿verdad? Después de escucharle, todos nos quedamos con ganas de por qué no vamos también nosotros, y así que vosotros vais a tener la oportunidad de disfrutarlo. Y a todo tu equipo, por supuesto, que iniciáis una gran aventura, pues desearos mucha suerte, que lo viváis como es lo que va a ser una gran experiencia para todos. Para nosotros, desde la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, aquí representados, pues es un honor participar, ¿no? Nuestro nombre nos lo dice, Unión Capitales Iberoamérica. Eso es lo que hacemos, unir proyectos iberoamericanos, unir iniciativas, unir entusiasmo, unir esos valores que nos unen y que nos hacen y que nos han hecho siempre y han sido parte de nuestra historia y que nos hace tener esa historia común y sobre todo algo más apasionante, un futuro que tenemos que hacer en base a esos valores que son lo que nos unen. Esta expedición, que ya es la segunda, el año pasado parecía muy difícil y este año ya ha parecido mucho más fácil, porque nada como iniciar siempre se hace gracias a alguien que decide impulsarlo por primera vez y que no se haya agotado después de esa primera vez con lo que cuesta, pues demuestra que esto ya es un proyecto consolidado y que tiene mucho que decir. Y que si el año pasado era interesante con esa conmemoración de la Vuelta al Mundo, pues este año, con lo que hemos aprendido de la vacunación, llevándolo además desde el lado filosófico, como lo ha explicado Jesús, pues me parece todavía más extraordinario y que nos permite pues sentirnos orgullosos de la gran historia que tenemos detrás de nosotros y que tenemos la obligación de llevar por el mundo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra historia, de Balmis, de Salvani, de Zendal. En ese sentido, además, como mujer, yo creo que ahora que hablamos mucho de mujeres, también recordar que siempre ha habido mujeres, siempre rompedoras, de las que tenemos que defender su legado. Y precisamente conmemorar estos hechos históricos con jóvenes como vosotros, procedentes de una decena de los países iberoamericanos, junto con jóvenes también de nuestro país, pues es lo que como es lo que decía, nos ayuda a revitalizar esos lazos que nos unen, nuestra cultura común, nuestra historia compartida. Para los que no nos conocéis, que seguramente seréis muchos, la Unión de Capitales Iberoamericanas es una organización que tiene ya más de 40 años, en la que los gobiernos de las capitales y las principales ciudades iberoamericanas nos centramos para intercambiar buenas prácticas, intercambiar cómo podemos mejorar nuestras ciudades, cómo poner en común pues las mejores prácticas que cada uno desarrollamos y así trabajar con plenitud en nuestros trabajos a los que nos dedicamos al servicio público. Por tanto, desde el trabajo que hacemos en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y este proyecto, pues tiene mucho que ver, porque realmente lo que estamos es uniendo lazos, uniendo buen hacer, uniendo talento, que es lo que veo aquí, mucho talento, que os habéis presentado estas becas, que supongo que no habrá sido un proceso fácil, pero que lo habéis conseguido con eso, y con ese esfuerzo, y habéis conseguido, pues eso, relacionar todas estas políticas que desarrollamos las ciudades apoyados por la juventud que vosotros tenéis. En una sociedad, además, que cada día es más compleja, el impulso de la capacitación, de curricular, el emprendimiento, el reconocimiento, la información, el asesoramiento, a la juventud juegan más que nunca un papel esencial en vuestra transición hacia una vida adulta, autónoma y responsable. Y en este proceso, como no puede ser de otra manera, los municipios, las ciudades, también tenemos mucho que decir y prestar apoyo en la construcción de un futuro que en definitiva es vuestro, que es el de los jóvenes. Así que precisamente resultan vitales en este futuro iniciativas como este proyecto, que hoy ya se ha hecho realidad con la Vuelta al Mundo 2023, Expedición Balmis, Salvani y Zendal. Estas tres dimensiones que engloba la actividad, la solidaria, la académica y la sostenible, se perfeccionan con el apasionante recorrido que el iniciado y que se inicie y que concluya aquí en Madrid,
la capital, como os decía, de Iberoamérica en Europa y que os llevará a otros puntos muy interesantes de la península, como son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia, Portugal, Andalucía y, por supuesto, la querida ciudad autónoma de Ceuta. Os vais a llevar un gran conocimiento de España y de todas nuestras peculiaridades porque vais a vivir como un país que no es de dimensiones muy grandes comparados con algunos de los que venís, pero sin embargo vais a ver cómo esa diversidad es tan complementaria y tan distinta que os va a ser difícil decir cuando acabéis vuestro viaje cuál va a ser vuestra ciudad favorita, porque todas os van a enamorar y sobre todo os va a enamorar la forma de vivir a la española, que siempre es divertida, siempre es apasionante y sabemos combinar como nadie y pasarlo bien con el aprendizaje y con la solidaridad. Así que esa visión que os vais a llevar de nuestro país y de Portugal en vuestras numerosas visitas, tertulias, talleres, os harán reflexionar también, os va a permitir reflexionar hacia qué futuro tenemos que construir, qué futuro queremos para nosotros y qué podéis aportar vosotros también, porque esto se trata de qué podemos atraer, qué podemos aportar cada uno de nosotros. Nosotros, por nuestra parte, vuestros monitores por la suya, ponemos todo esto a vuestra disposición para que lo aprovechéis y tengáis la responsabilidad de utilizarlo para crear el mejor futuro para todos nosotros. Así que no es poco la responsabilidad que tenéis no solo de pasarlo bien en ese espíritu de aventura, compartiendo con vuestros compañeros este viaje que será enriquecedor, sino que también tenéis la responsabilidad de convertirlo en un proyecto para vuestras vidas y, en definitiva, para la vida de todos nosotros. Así que, querido Jesús, muchas felicidades a ti y a todo tu equipo por la iniciativa. Sin duda es importante el apoyo con el que habéis contado desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Secretaría General Iberoamericana y también, por supuesto, desde el Ayuntamiento a través de la Unión de Capitales Iberoamericanos. Pero un proyecto como este solo tenía sentido si es impulsado por todas las instituciones conjuntamente. Así que muchas gracias por continuar con el espíritu que encarnó la Ruta Quetzal y que todavía hoy está en el recuerdo de cientos de jóvenes de la comunidad iberoamericana. Hoy la vuelta al mundo de la expedición Balmis, Albán y Zendal toma ya el relevo, innovador y transformador, pero igualmente trascendente a la vida de muchos. Así que os deseo la mejor para el proyecto y para sus futuras ediciones y a todos vosotros, a los jóvenes visionarios, os deseo mucha suerte, disfrutar, vivir al máximo esta vivencia que vais a tener, disfrutar de Madrid, una ciudad que, como os decía, os va a coger siempre con los brazos abiertos, siempre que volváis, siempre vais a tener vuestra casa y vivir, bueno, pues lo que va a ser una parte muy importante de vuestra vida y que se quedará siempre en vuestro recuerdo. Así que os deseo muy buen viaje a todos y un fuerte abrazo y, como os decía, mucha suerte.